niñas? ¿Cómo se encuentran? Yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a tratar un tema que se llama sujeto y predicado dentro de una oración. También vamos a leer una leyenda para que a partir de ella podamos identificar algunas oraciones y las partes que la conforman. Como ustedes saben, en todo el país, en todo el mundo, existen leyendas. El día de hoy les traje una leyenda que se llama El Callejón del Beso y pertenece al estado de Guanajuato. Entonces, vamos a leerla. Dice así: Ana y Carlos eran dos jóvenes que vivían en la ciudad de Guanajuato y estaban muy enamorados. Ana era hija de una familia española muy rica, mientras que Carlos era un modesto minero. Cuando el padre los descubrió, ya no dejó salir a Ana. La amenazó con enviarla a un convento o casarla en España con un viejo y rico hombre con el que crecería la fortuna de la familia. Ana y doña Brígida, su dama de compañía, lloraron e imploraron para que el padre no cumpliera sus amenazas, pero nada funcionó. Así que Ana decidió que doña Brígida le llevaría una carta a Carlos para así comunicarle la mala noticia. Carlos pensó y pensó cómo poder seguir viendo a su amada sin que su padre se diera cuenta. Entonces recordó, la casa de Ana tenía una ventana que daba hacia un angosto callejón tan estrecho que desde el balcón era posible tocar con la mano la pared de la casa de enfrente. ¡Qué sorpresa se llevó Ana cuando vio a Carlos frente a su balcón! A escondidas del padre, los enamorados se encontraban cada noche en sus balcones. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero una noche el padre subió y los sorprendió besándose. Le advirtió a Ana que la próxima vez que la encontrara con ese minero, la mataría. La siguiente noche, mientras los enamorados platicaban, del fondo de la habitación se escucharon gritos. Era el padre de Ana regañando a doña Brígida, quien trataba de impedir que él entrara a la alcoba. El señor entró y llegó hasta el balcón donde estaba Ana, y en lugar de decirle algo, le enterró una daga en el pecho. Carlos quedó mudo de espanto. Entre sus manos aún sostenía las de Ana, pero pronto se desvaneció. Ya solo alcanzó a darle un último beso en el dorso de la mano. Desde esos tiempos se dice que si una pareja se besa en el tercer escalón del callejón del beso, vivirá feliz por mucho tiempo. Esta es una leyenda que termina de una manera trágica, ¿verdad? Porque los valores que tenían en esa época eran muy diferentes a los valores que tenemos ahora. El derecho a la vida ahora, pues nadie te lo puede quitar, ¿verdad? Bueno, entonces yo los invito para que ustedes piensen en un final todavía mucho más bonito. Entonces, vamos a lo que nos compete en esta clase, que es aprender a identificar el sujeto y el predicado dentro de una oración a partir de esta historia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir en el pizarrón el tema, que es el sujeto
y el predicado. Para poder identificar el sujeto y el predicado, quiero que ustedes me digan quiénes fueron los personajes que aparecen en esta historia. Aparece Ana, aparece Carlos, aparece doña Brígida, y aparece el padre, ¿verdad? El padre de Ana. Estos son los personajes que forman nuestra historia. Pero ahora quiero que ustedes me digan cómo eran esos personajes o qué acciones realizaban. Vamos a pensar entonces ¿qué sucedió en esa historia? Por ejemplo, uno de estos personajes estaba enamorada, ¿verdad? Entonces vamos a escribir estaba enamorada. ¿Sí? Carlos pensó cómo solucionar el problema. Pensó en solucionar el problema. ¿Qué sucede con doña Brígida? ¿Qué hacía doña Brígida? Protegía a la niña Ana o a la señorita Ana. Protegía a la joven Ana. Muy bien. Y el padre de Ana amenazaba a su hija. Muy bien. Como podemos darnos cuenta, estas son oraciones, ¿sí? Si las juntamos, formamos una oración. Fíjense bien, Ana estaba enamorada. Carlos pensó en solucionar el problema. Doña Brígida protegía a la joven Ana. El padre de Ana amenazaba a su hija. Esta es una oración, es una idea completa. Y en esta oración podemos ver claramente dos partes gramaticales. La primera parte corresponde, en este caso, al sujeto. ¿Pero qué es el sujeto? El sujeto es la persona, la cosa, el animal, el espacio, el lugar del que se está hablando. En este caso, todos estos sujetos son personajes. Y lo que hacen esos personajes, qué es lo que hacen o cómo eran, eso es el predicado. Entonces, fíjense muy bien, el sujeto es Ana, el predicado es estaba enamorada. El sujeto es Carlos, porque es quien realiza la acción. Y el predicado es pensó en solucionar el problema. El sujeto de quien se está hablando en esta siguiente oración es doña Brígida. ¿Y qué se dice de doña Brígida? Que protegía a la joven Ana. El siguiente sujeto es el padre de Ana. ¿Y qué se dice del padre de Ana? ¿Qué hacía el padre de Ana? Amenazaba a su hija. Nos podemos dar cuenta entonces que en el predicado se encuentra el verbo. Este es el verbo. Estaba, pensó, protegía y amenazaba. El verbo que está realizando el sujeto. Entonces, una característica del predicado es que nos dice qué hace el sujeto o cómo es el sujeto, ¿sí? Y generalmente en el verbo, en el predicado, encontramos el verbo, la acción que está realizando el sujeto. Entonces,
Ana, Carlos, doña Brígida y el padre de Ana son, vuelvo a repetir, los sujetos, pero este tipo de sujeto se llama sujeto expreso. ¿Por qué? Porque está claramente descrito quién es el que está realizando la acción. Hay otros sujetos que vamos a ver más adelante que no se llaman sujetos expresos, que tienen otro nombre, pero vamos a verlo poco a poco. Entonces, voy a quitar estos predicados y los voy a cambiar por cómo eran estos personajes. Fíjense bien. ¿Cómo era o quién era Ana? Ana era la hija de una familia rica. ¿Cómo era Carlos? Carlos era un joven minero. ¿Cómo era doña Brígida? Doña Brígida era la dama de compañía de Ana. ¿Cómo era el padre de Ana? Era un hombre muy estricto. Fíjense bien, no estoy diciendo acciones, estoy diciendo cómo eran estos personajes. Era es un verbo que viene del, también es un verbo, pero se deriva del verbo ser, ¿sí? Entonces también es un verbo. ¿Qué se dice de Ana? Que era la hija de una familia rica. ¿Qué se dice de Carlos? Que era un joven minero. ¿Qué se dice de doña Brígida? Que era la dama de compañía de Ana. ¿Qué se dice del padre de Ana? Que era un hombre muy estricto. Entonces, fíjense bien, el predicado, vuelvo a repetir, es lo que se dice del sujeto. El predicado siempre tiene dentro de él al verbo, que en este caso es ser. Era se deriva del verbo ser. El sujeto, vuelvo a repetir, es de quien se está hablando. Ahorita utilizamos personas, pero también podemos utilizar otro tipo de sujetos. Vamos a borrar estos 4 ejemplos y les voy a escribir otro tipo de sujetos, que no son necesariamente personas. Pueden ser también cosas o lugares. Vamos a ver. El Callejón del Beso es muy famoso. Voy a escribir el Callejón del Beso es muy famoso en Guanajuato. Esta es mi oración. El Callejón del Beso es muy famoso en Guanajuato. ¿Por qué lo puse con mayúscula? Porque es el nombre propio de esa calle. Entonces, el Callejón del Beso es muy famoso en Guanajuato. ¿De quién estoy hablando? ¿De una persona, de un lugar, de un animal? ¿De quién estoy hablando? Estamos hablando de un lugar. Entonces, estoy hablando del Callejón del Beso. Este entonces es el sujeto. ¿Por qué les estoy haciendo esta aclaración? Porque puede ser que ustedes piensen que sujeto es una persona solamente, y no. El sujeto también puede ser, ya les dije, pueden ser personajes, pueden ser lugares, pueden ser animales y pueden ser cosas, objetos, pues. Entonces,
puede ser cualquiera de estas categorías un sujeto. Entonces acá tenemos que el Callejón del Beso es muy famoso en Guanajuato. A partir del verbo es muy famoso en Guanajuato, estoy hablando del predicado. ¿Sí? Estoy hablando del predicado. Dentro del predicado siempre vamos a encontrar el verbo, ¿sí? Que es la acción. La acción. En este caso, el verbo es, que también se deriva del verbo ser. ¿Sí? Entonces, hasta ahí espero que estén ustedes entendiendo esto que les acabo de explicar. Los sujetos pueden ser, entonces, cosas, personajes, lugares, animales. El predicado es lo que se dice del sujeto y abarca desde el verbo. ¿Sí? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Espero que ya haya quedado claro este. Ahora no vamos a hablar de un lugar. Vamos a hablar, ¿qué les parece? De un animal. Vamos a suponer que Carlos tuviera un caballo. Vamos a escribir entonces. El caballo de Carlos. Vamos a separar bien la L, la O y la S. El caballo de Carlos era muy atento a todo. Era atento a todo. ¿Sí? El caballo de Carlos era muy atento a todo. ¿De quién estamos hablando? ¿Del caballo de Carlos o de Carlos? Si decimos el caballo de Carlos, entonces estamos hablando de el caballo, pero abarco hasta Carlos. No importa que Carlos no sea el sujeto, pero me está dando una referencia del sujeto. Entonces, el caballo de Carlos, ¿ok? Ese es el sujeto. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de un animal. Entonces, el sujeto puede ser un animal, les repito. ¿Qué se está diciendo del caballo de Carlos? Se está diciendo que era muy atento a todo. Entonces, este es el predicado, niños. Que era muy atento a todo. Entonces, vemos que abarca desde, les vuelvo a repetir, el verbo, ¿sí? Que es también el verbo ser. Bueno, entonces ya hablamos de personas que pueden ser sujetos, de lugares que pueden ser sujetos, de animales que pueden ser sujetos. ¿Qué nos faltaría hablar? Nos faltaría hablar de un objeto, ¿verdad? O de una cosa. ¿Qué cosa aparece en esta historia? Aparece una daga, ¿verdad? Vamos a escribir entonces. La daga estaba grande, ¿sí? La daga estaba grande y filosa, podemos ponerle, ¿sí? Podemos hablar entonces de la daga. ¿Qué se está diciendo de la daga? Que estaba grande y además estaba filosa. Este es el predicado. ¿Quién estaba grande y filosa o qué? Más bien, estaba grande o filosa porque es un objeto que la daga. Entonces, la daga es el sujeto. ¿Sí? Vemos que esto es una cosa o un objeto. El sujeto puede ser una cosa o puede ser un objeto, que son sinónimos. Y estaba grande y filosa es el predicado. ¿Sí? Estaba es el verbo que se deriva del verbo estar. ¿Ok? Entonces, hasta allá, hasta acá, está clara, bien clarita, la separación gramatical que hay en una oración. Una oración gramaticalmente se va a dividir siempre en sujeto y en predicado.
El sujeto, vuelvo a repetir, es de quién se está hablando y el predicado es lo que se está diciendo de ese sujeto. Bueno, vamos entonces a borrar y ahora quiero explicarles otros dos temas que son muy importantes también porque los sujetos, el sujeto del que hemos estado hablando en todas estas oraciones se llama sujeto expreso. Expreso. ¿Qué significa expreso? Que está claramente escrito dentro de la oración, ¿sí? Se puede observar en la oración. Y ya vimos varios ejemplos. Ana estaba enamorada, Ana es el sujeto, está clarísimo. Ana estaba enamorada. Entonces podemos ver que Ana, de manera muy clara, explícita, aparece como sujeto. Pero también hay otro tipo de sujeto que se llama sujeto tácito, que en otras clases posteriores vamos a explicar de una manera todavía mucho más amplia. ¿Y qué es el sujeto tácito? El sujeto tácito es, por ejemplo, aquel que aparece, pero no de manera explícita. Por ejemplo, si yo pongo, corrí a la montaña, corrí a la montaña. Quiero que me digan, ¿ustedes observan ahí al sujeto? ¿Pueden verlo de manera clara, explícita? ¿Está? No, ¿verdad? ¿Verdad que no está? Corrí a la montaña. Esa es una oración que no tiene de manera explícita al sujeto, pero está de manera implícita, o sea, está escondido. ¿A quién se refiere? Corrí a la montaña. Se refiere a yo. Yo corrí a la montaña, pero no lo escribo. Nada más escribo corrí a la montaña. Entonces yo es el sujeto tácito o implícito, no expreso, no se puede observar, pero sí está dentro de una manera implícito dentro de la oración. Entonces este es el sujeto tácito, ¿sí? Y hay otro tipo de sujeto que se llama sujeto indeterminado, en el cual no se quiere decir el nombre del sujeto, pero es obvio por quien lo lee saber de quién se trata, o más o menos de quién se trata. Entonces, voy a poner entonces el ejemplo del sujeto indeterminado. Por ejemplo, podemos decir como subieron la gasolina. O más fácil, más claro, han robado la corona. ¿Quién ha robado la corona? No está claro, no está indeterminado, no se sabe quién actuó en esta oración, no está implícito siquiera, no se sabe quién. Entonces, cuando no se sabe quién, pero sucedió un hecho, se dice que está el sujeto de manera indeterminada, o sea, no se sabe quién es, ¿sí? Pero se realizó esta acción y esto es también una oración, pero con sujeto indeterminado. Entonces, ya para recapitular, niños, podemos decir que existen tres tipos de sujetos: el sujeto expreso, el sujeto tácito, el sujeto indeterminado. Que el sujeto es lo que es de quien se está hablando y que el predicado es lo que se dice de ese sujeto. Más adelante vamos a ver en otras sesiones más ejemplos de sujeto tácito y de sujeto indeterminado para que les quede mucho más claro. Me dio mucho gusto estar con ustedes, espero que hayan aprendido tanto como yo y espero verlos pronto en la siguiente sesión. Yo soy la maestra María
y me dio gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Adiós.